Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a tocar el tema de equilibrio traslacional. Pero antes, veamos lo que significa el equilibrio mecánico. Comúnmente se tiene la idea de que equilibrio quiere decir algo que no se mueve. Sin embargo, en física, el equilibrio mecánico tiene que ver con que un cuerpo carece de todo tipo de aceleración. Y para que se cumpla esto, tenemos dos condiciones. Una, que es el equilibrio traslacional, y el otro que es el rotacional. Al traslacional le llaman la primera condición de equilibrio y al otro le llaman la segunda condición de equilibrio. El equilibrio traslacional tiene que ver con las fuerzas. Se dice que la suma de fuerzas en un sistema es cero, y la rotacional tiene que ver con momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Nos interesa ahora traslacional. En el próximo video hablaremos sobre el rotacional para completar la idea de equilibrio mecánico. En el traslacional tenemos dos tipos. Uno, el estático, que es cuando el cuerpo permanece en reposo. Esto es lo que comúnmente se cree que es equilibrio. Pero también hay un equilibrio dinámico. Mira, el traslacional dinámico. El cuerpo se mueve pero a una velocidad constante. Por lo tanto, ya sabemos. Equilibrio traslacional hay de dos tipos. Estático, cuando está en reposo, quiere decir que no hay movimiento, por eso aquí he puesto velocidad es igual a cero. Y dinámico quiere decir cuando la velocidad es constante. En el rotacional, que tiene que ver con los momentos, el cuerpo no está girando. Por lo tanto, equilibrio traslacional quiere decir que cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, suma de fuerzas es cero. Se le representa así. Este símbolo sigma es la sumatoria de fuerzas, es igual a cero. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero. Esa es la conclusión a la que llegamos. De aquí se deduce esto descomponiendo las fuerzas. ¿Cómo que descomponiendo las fuerzas? Mira, vamos a hacer la descomposición rectangular de fuerzas. Recuerda que fuerza es una magnitud vectorial. Aquí tenemos, este es el vector que está representando la fuerza. Fíjate cómo se descompone en una horizontal y en otra vertical. La horizontal adopta esta postura matemática y la vertical, la horizontal adopta esta postura, o sea, el valor del vector v por el coseno del ángulo que está aquí, y la vertical es v, el módulo por el seno del ángulo que está aquí. Así como se descompone rectangularmente. Entonces, en vez de trabajar con esta fuerza, la podemos anular, se anula. Trabajamos con estas dos. Este es en el eje Y y este es en el eje X. Como la sumatoria de fuerzas es igual a cero y este se descompuso en dos, entonces es mucho más cómodo trabajar de esta manera. A continuación veamos un ejemplo de cómo hacer la descomposición rectangular de fuerzas. Nos piden calcular las componentes rectangulares del siguiente vector. Ojo, fíjate que esta es la nomenclatura del vector. Me dan aquí 600 newton, ese es su módulo, y esto que está aquí es el ángulo, ¿ok? O sea, la dirección. Recuerda que un vector siempre tiene estos dos componentes. En otras palabras, me quieren decir que este vale 600 y que este ángulo vale 60 grados. Lo vas a encontrar así en los libros o en los exámenes. O si no, de frente lo pueden poner aquí. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a calcular las componentes rectangulares. Yo ya sé lo que equivale a la componente horizontal, es el módulo por el coseno de este ángulo, y la componente vertical es el módulo del vector v por el seno del ángulo. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Ojo, aquí me dan los valores para el coseno y para el seno. Entonces yo digo, es igual a v, que vale 600, el coseno del ángulo alfa, que es 60. 600 coseno de 60. Bueno, ellos me decían que el coseno de 60 es un medio, entonces reemplazo, en vez de coseno de 60 pongo un medio. 600 por un medio me sale 300 newton. ¿Ok? El otro. Hago lo mismo, reemplazo, v vale 600 y seno de 60 grados. Por lo tanto, seno de 60 ellos me dicen que es 0.86, multiplico 600 por 0.86 y llego a la respuesta, que es 516 newton. Este trabajo tan sencillo que he hecho es descomponer el vector en sus componentes rectangulares. Una vez que he hecho eso, anulo el que está aquí. ¿Sí? Por supuesto que es bastante fácil hacer esto siempre y cuando te den el módulo y el ángulo. Y ocupo estas fórmulas. Recuerda, componente horizontal es el valor
el módulo por el coseno de este ángulo que está aquí. Y el otro es el valor del módulo, la componente vertical me refiero, por el seno, la función seno de este ángulo. Bien, como ya sabemos descomponer un vector en sus componentes rectangulares, vamos a resolver un ejercicio de equilibrio. Me dice, en el sistema en equilibrio de fuerzas mostrado, calcular F1 y F2. Si V, el que está aquí, es igual a 600 newton y cuyo ángulo con la horizontal es 60 grados. Ah, entonces qué fácil. Este es 600 newton, yo ya sé la nomenclatura. Y el ángulo, ojo, siempre se toma el ángulo con respecto a la horizontal. O sea, esto es el eje X, ¿verdad? Y esto es el eje Y. Entonces siempre se toma el ángulo con respecto a la horizontal. Ojo con ese detalle, acá es 60 grados. Ahora bien, como te dicen que el sistema está en equilibrio de fuerzas, tú aplicas lo que te acabo de enseñar. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero como tienes aquí muchas fuerzas, o sea, son 3 fuerzas las que tienes, entonces dices, mejor vamos a descomponerlas cada una en sus componentes para utilizar este criterio que está aquí. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de fuerza en el eje X también es 0 y la sumatoria de fuerza en el eje Y también es 0. Por lo tanto, vamos a descomponer este en sus dos componentes, la horizontal y la vertical, para hallar F1 y F2. Pero del ejercicio anterior, precisamente, aquí está el vector, es el mismo, ¿verdad? Ya hicimos la descomposición. Así es que la componente horizontal era 300 y la componente vertical 516. Por lo tanto, eso es lo que vamos a copiar ahí. Ya hicimos el trabajo. Este se anula porque está descompuesto en estos dos. Una multipliqué por el coseno y el otro multipliqué por el seno. Para eso sirve entonces la descomposición. Pero ahora vamos a utilizar estos criterios para calcular la fuerza 1 y la fuerza 2. Y para ello me voy a valer de este pequeño gráfico. Fíjate que tenemos aquí un plano cartesiano. Aquí está el centro bien pronunciado. Si me voy para la derecha es positivo en el eje X, si me voy para la izquierda es negativo en el eje X. Si me voy hacia arriba es positivo en el eje Y y si me voy hacia abajo es negativo en el eje Y. Eso es importante para plantear esto. Vamos a poner un poquito más abajo, ahí está. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje X, lo vamos a hacer de rojo. Tú dices, en el eje X me encuentro aquí, me encuentro en este plano. Pero este, como está apuntando para la izquierda, mira, entonces tendría que ser negativo. Por lo tanto tú dices, tengo 300 newton positivo porque este está apuntando para la derecha. Menos F1 es igual a 0. Insisto, ¿por qué le puse menos? Porque la flechita está apuntando para la izquierda. Por lo tanto, esta es una ecuación fácil de resolver porque esto que está negativo lo paso por otro lado para que se vuelva positivo. Y me quedó que F1 es 300, ya que estaba positivo ese. Ahí está. Entonces yo tengo la primera respuesta. La segunda respuesta la planteo parecido en el eje Y. Fíjate que este está yendo hacia arriba, entonces es positivo. Y este está yendo hacia abajo, entonces es negativo. Dices tú, más. O también puedo dejarlo sin signo, porque positivo se puede obviar, pero yo lo voy a poner para indicar lo que estoy haciendo. Menos F2. ¿Por qué negativo? Porque está apuntando hacia abajo. Entonces hago lo mismo que el caso anterior, lo dejo 516 por acá y esto lo paso al otro lado para que sea positivo. Listo, respuesta. Solución a este ejercicio. Resumiendo, esto está en equilibrio de fuerzas, por lo tanto se va a cumplir lo que está aquí. Yo tengo que descomponer este vector en sus componentes horizontales y vertical. Del ejercicio anterior yo descubrí que este es 300 y este es 516. ¿Cómo? Apliqué este criterio, ¿no? Aquí multiplico por el seno. Seno en 60 yo ya sé que era 0.8 del ejercicio anterior, entonces me salía de toda esta operación 516. Y para calcular este es bien fácil, aplico esta fórmula. V por el coseno, en este caso coseno de 60, 600 por el coseno de 60 es 300. 600 por un medio, 300. Lo puedo hacer con la calculadora. Insisto, ese procedimiento estaba aquí. Bueno, una vez que yo tengo esa descomposición, este la anulo porque ya no me sirve ya que se descompuso en estos dos. Y luego trabajo de esa manera, ¿no? Positivos son los que van hacia arriba, negativos los que van hacia abajo. Y para la derecha positivos y para la izquierda negativos. De esa manera descubro F1 y F2 porque están en equilibrio. Veamos otro ejemplo. El ejemplo dice así: en el siguiente esquema, calcular el valor de la fuerza F y de la normal. Considera gravedad 10 metros por segundo cuadrado si el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso que se mueve con velocidad constante? Creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Ajá, quiere decir que está en equilibrio, en otras palabras. ¿Sí? Esto lo habíamos visto aquí. Ahí está, equilibrio traslacional, velocidad constante. Ese es el dinámico. Bueno, podemos aplicar
Entonces la teoría que hemos enseñado, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en el eje X es 0 y la sumatoria de fuerza en el eje Y también es 0. Analicemos primero en el eje X, teniendo presente esto, ¿verdad? Ahí lo ponemos. Bueno, en el eje X, fíjate que todo esto, los que van a la derecha son positivos, estos son positivos, y los que van a la izquierda son negativos. O sea, este sería negativo. Por lo tanto, tú dices, bueno, primero los positivos, tengo 50 newton más 10 newton, y el otro es menos F, ¿verdad? ¿Por qué? Apunta a la izquierda, esto es igual 0. 50 más 10 es 60 newton. Y esto, como está negativo, lo paso al otro lado para que se vuelva positivo. Bien, ahí ya tengo la primera respuesta. F vendría a ser 60 newton. Fácil. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Fíjate que tengo la reacción normal y tengo el peso. A la reacción normal vamos a ponerle, ¿qué te parece? Una R. Y al peso le vamos a poner una P. Entonces tú dices, la reacción normal, ¿qué es lo que te piden hallar? Fíjate que está apuntando hacia arriba, o sea, es positivo. Pero el peso está apuntando hacia abajo, entonces es negativo. Es igual a 0. Por la condición de equilibrio. Entonces, lo paso al otro lado y se vuelve positivo. La reacción normal es lo mismo que el peso. Calculas el peso y tienes la respuesta. Pero tú recordarás, en clases anteriores hablamos sobre el peso. ¿A qué es igual el peso? Yo estoy seguro que recuerdas. Ahí está. Peso es igual a masa por gravedad. Peso le ponemos P, a masa le suelen poner M y a gravedad le suelen poner simplemente G. Por eso que el peso se le conoce en física como el mg. Peso. La masa, fíjate lo que está aquí, 3 kilogramos. Y la gravedad, ellos me dieron que es 10. Me dijeron que es 10. Si no, hubiese puesto 9.8. Bueno, cuando multiplica eso, te sale 3 por 10, 30. Y kilogramos por metros por segundo cuadrado, me sale newton. Bien, ya tengo que el peso es 30, por tanto tú dices la reacción normal es igual a 30 newton. Solución. Hay que hacer una aclaración aquí. En algunos problemas de física no me suelen dar las direcciones, por ejemplo, del peso y la reacción normal. Yo tengo que saber eso. Si yo tengo un bloque así, el peso siempre apunta hacia abajo desde el centro de gravedad hacia el centro de la Tierra. Y la normal es la reacción de la superficie, que va hacia arriba. Sería así. Por comodidad se le dibuja aquí. ¿Ok? Eso es algo que yo tengo que saber porque en algunos problemas de física no me dan indicado esto y yo tengo que saberlo para poder plantear los problemas. Bien, equilibrio traslacional. Si la explicación te fue útil, te gustó, bueno, suscríbete al canal, comparte y por supuesto comenta, es muy importante para nosotros saber de ustedes. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. En el próximo video hablaremos sobre el rotacional para completar la idea de equilibrio mecánico. En el traslacional tenemos dos tipos. Uno, el estático, que es cuando el cuerpo permanece en reposo. Esto es lo que comúnmente se cree que es equilibrio. Pero también hay un equilibrio dinámico. Mira, el traslacional dinámico. El cuerpo se mueve pero a una velocidad constante. Por lo tanto, ya sabemos. Equilibrio traslacional hay de dos tipos. Estático, cuando está en reposo, quiere decir que no hay movimiento, por eso aquí he puesto velocidad es igual a 0. Y dinámico quiere decir cuando la velocidad es constante. En el rotacional, que tiene que ver con los momentos, el cuerpo no está girando. Por lo tanto, equilibrio traslacional quiere decir que cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, suma de fuerzas es 0. Se le representa así. Este símbolo sigma es la sumatoria de fuerzas, es igual a 0. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Esa es la conclusión a la que llegamos. De aquí se deduce esto descomponiendo las fuerzas. ¿Cómo que descomponiendo las fuerzas? Mira,
Vamos a hacer la descomposición rectangular de fuerzas. Recuerda que fuerza es una magnitud vectorial. Aquí tenemos, este es el... Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a tocar el tema de equilibrio traslacional. Pero antes, veamos lo que significa el equilibrio mecánico. Comúnmente se tiene la idea de que equilibrio quiere decir algo que no se mueve. Sin embargo, en física, el equilibrio mecánico tiene que ver con que un cuerpo carece de todo tipo de aceleración. Y para que se cumpla esto tenemos dos condiciones. Una, que es el equilibrio traslacional, y el otro que es el rotacional. Al traslacional le llaman la primera condición de equilibrio y al otro le llaman la segunda condición de equilibrio. El equilibrio traslacional tiene que ver con las fuerzas. Se dice que la suma de fuerzas en un sistema es cero, y la rotacional tiene que ver con momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Nos interesa ahora traslacional